Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Y nada, vengo a hacer un vídeo que he estado prometiendo durante un tiempo y es básicamente una especie de guía, aunque no, esta palabra no estoy de acuerdo con ella, pero el título será, espero que el vídeo, creo que el vídeo se va a titular algo así como cómo, por qué y en qué orden leer a María Zambrano, así que primero quiero hacer el por qué, luego el cómo y por último el en qué orden, pero suena mejor de la otra manera. Así que nada, tenemos aquí toda esta obra, que voy a hablar sobre esto, me faltan algunas cosas de su obra, pero creo que ya es un material más que suficiente para poder hablar un poco de cómo leer esta autora y y en qué orden, más que nada porque es una pregunta que se me hace muchísimo. Entonces, ¿por qué? Bueno, voy a dejar esto aquí en el suelo porque si no me voy a de esto. ¿Por qué leer a María Zambrano? Bueno, como ya sabéis, hay 3 vídeos en el canal ya sobre María Zambrano, este va a ser el cuarto, y van a haber muchos más, eso darlo por seguro. Como bien sabéis, María Zambrano es quizá mi autora de referencia, mi lugar común, el lugar desde el cual parto cuando pienso, cuando observo, cuando miro el mundo, cuando lo escucho, cuando pretendo sacar algo de él, pues siempre es desde algunas coordenadas, ¿no?, que son muy de carácter muy zambraniano, como mínimo, ¿no? No quisiera decir de Zambrano porque creo que precisamente es una pensadora que evita la imposición, evita el sistema, ¿no?, a toda costa, pese que su sistema es el gran antisistema, pero evita el dogmatismo y todo lo que implique lo cerrado, lo hermético, el concepto, lo clausurado, ¿no? Entonces, precisamente, al ser una autora que parte de la sensación, ¿no?, del ensoñamiento, del ensoñamiento y del enseñorarse, pues aquí estamos. Entonces, es una autora que primero voy a explicar por qué creo que hay que leerla desde un sentido más sensacional, o sea, como de sensación, y luego explicaré como desde el punto de vista teórico porque me parece interesante leerla. Desde un punto de vista de sensación porque creo que es una autora que es una pena no leerla si se es tan afortunado como para poder leer una prosa tan exquisita, tan refinada, de un calibre tan extremadamente alto, sin traducción. Es decir, poder leer en nuestro idioma una prosa tan extremadamente increíble, única y espectacular, me parecería un crimen y un delito a todas luces, ¿no? Entonces creo que eso para empezar. Creo que teniendo la oportunidad de leerla en un original hay que hacerlo, ¿no? Es un deber casi. Entonces, es una autora que te genera un algo, te genera te encisa, ¿no? Te capta, tienes una experiencia casi de carácter mágico o místico, ¿no? Leer a María Zambrano es una experiencia muy mágica, ¿no? A diferencia de otros autores o autoras que pueden ser increíbles por sus conceptos, ¿no?, y por lo que llegan a expresar, María Zambrano es increíble por cómo te llega la información, ¿no?, por cómo procesas la información. Quizá no tanto por la información en sí, que también luego, pero de entrada es este estado hipnótico, somnoliento, ¿no?, de duermevela, ¿no?, sería la palabra correcta, a medio camino entre estar despierto y estar dormido, ¿no?, que no deja de ser el delirio. Leer a María Zambrano es delirante, ¿no? Es una experiencia delirante que se genera una experiencia del delirio interno, ¿no? Y ¿por qué se sucede esto, no? Básicamente porque con María Zambrano asistimos creo que Miguel Morey lo apunta muy bien, a lo que viene a ser el pensamiento naciente, ¿no? Uno de los temas obsesivos para María Zambrano, que aparece de manera obsesiva y que para mí lo es, yo creo que por su culpa precisamente, es el concepto de razón seminal, ¿no?, de germen, de germinar, de aquello que nace, ¿no?, de aquello que está constantemente desnaciendo y renaciendo, ¿no? Aquello propio de la poesía será el desnacer y aquello propio de la filosofía será el renacer, ¿no? Y precisamente María Zambrano, en su poesía pensante, ¿no?, o en su razón poética, asistimos a este ibris, ¿no?, a esta tensión constante entre el desnacer y el renacer. Es una pensadora que se mueve, ¿no?, que oscila, que está constantemente operando en el claroscuro, ¿no? Es una pensadora que tiene a veces una claridad que es deslumbrante, ¿no?, con unas frases, con unas sentencias, con unos puntos, unas comas, unas palabras que aparecen como sentencias lapidantes, ¿no?, como
como verdades absolutas que se nos presentan y que se nos revelan sobre todo, y al mismo tiempo tiene eso que tiene una claridad absoluta está rodeada de una neblina, de unas tinieblas constantes y que no te dejan ser, ¿no? Y lo interesante es precisamente que este claroscuro, esta relación entre la tiniebla y la claridad absoluta, nos permite la imposibilidad de recibir su pensamiento de manera dogmática, ¿no? Yo lo he dicho alguna vez por redes que no puedo soportar leer bibliografía secundaria de María Zambrano precisamente porque se pretende sistematizar, clarificar, conceptualizar, dogmatizar, ¿no? Este pensamiento, esta manera de entender la filosofía de María Zambrano, y el resultado es una cosa completamente muerta, zombie, no sé hablar, bueno, da igual, que se me va, pero algo completamente muerto y algo completamente fuera de sustancia y sin ningún tipo de interés relevante, ¿no? Si yo me pongo a definir lo que es lo sagrado, lo que es lo divino, lo que es el delirio, lo que es no sé qué, no tiene demasiado interés, cuando realmente es una autora que, eso con todos los autores, yo siempre lo digo, ¿no? Pero que hay que leerla especialmente, ¿no? A excepción de la bibliografía de secundaria de Miguel Morey, que luego hablaré de él al final del vídeo, pero eso, ¿no? Creo que esta razón seminal, este pensamiento que se va constantemente generando, ¿no? Que asistimos a la creación de un pensamiento, que es una experiencia deslumbrante, ¿no? Que escribe mientras piensa, mientras tiene una relación especialísima, ¿no? con el lector, que luego cuando hable del libro hacia un saber sobre el alma explicaré un poco a qué me refiero, ¿no? Que Miguel Morey compara tan solo con Nietzsche, ¿no? Que podemos asistir a algo similar, es por eso precisamente por lo que nos capta y por lo que nos agarra, ¿no? Aparte de su prosa exquisita, es por esta sensación de magia, por esta sensación de ir de la mano con ella en un estado delirante entre la vida y la muerte, donde los conceptos se aparecen como sensaciones, como imágenes, como algo que tengo aquí, como un no sé qué, ¿no? Como este famoso no sé qué. Y eso es precisamente, yo creo que es por su relación con todo ese carácter trascendente, ¿no? De la trascendencia, concepto fundamental para María Zambrano, ¿no? Creo que todos los que lleguéis a este vídeo y hayáis visto los otros, creo que es evidente, ¿no? Que creo que hay que leer a María Zambrano, y me parece una autora fascinante, y es una autora que precisamente por ello se me hace casi imposible hablar sobre ella, ¿no? Es muy, muy interesante como al principio del libro de monólogos sobre la Bella Durmiente de Miguel Morey habla de la imposibilidad de hablar sobre María Zambrano, ¿no? Sobre esta sensación de que no se le es digno de que cada vez que se habla sobre ella y sobre su pensamiento se mata su pensamiento, ¿no? Y precisamente por eso sus libros que más me han dejado huella he sido incapaz de grabar un vídeo sobre ello, ¿no? Yo tengo un vídeo pendiente desde hace meses, muchísimos meses, sobre un capítulo en concreto de Claros del Bosque, la que se llama La metáfora del corazón, que son unas páginas espectaculares que he sido incapaz de comunicarlas porque no sé qué cojones hacer con eso, no sé cómo comunicar eso, esa sensación, esa verdad que está poseída ahí, ¿no? No sé cómo comunicaros el desvelar, el revelar, la lecella, ¿no? No sé cómo pasar eso, ¿no? Ese relevo. Entonces, por eso mismo tan solo os puedo enviar a leerla, ¿no? Entonces, por eso creo que hay que leerla, ¿no? Porque es una experiencia única, porque además, desde un punto de vista más teórico, como eso enseguida, a mí me gusta muchísimo Kierkegaard, y es un autor que precisamente me gusta muchísimo por lo mismo que me gusta muchísimo María Zambrano, que precisamente tiene una línea muy común, ¿no? Que es una línea que tengo ganas de investigar un poco, que es cómo abordamos el secreto, ¿no? María Zambrano, y tanto María Zambrano como Kierkegaard, el pilar fundamental quizás de su obra es comunicar lo incomunicable, ¿no? Hablar de lo que no se puede hablar, que es precisamente del secreto, ¿no? María Zambrano, para ella escribir es escribir sobre el secreto, ¿no? Entonces, luego hablaré del tema de escribir María Zambrano, pero vaya. Y es precisamente que en expresar este secreto, aquello que escapa a la razón, ¿no? Aquello que no la invalida, ¿no? Porque María Zambrano no invalida, en este sentido es muy heredera del pensamiento de Pascal, ¿no? Que considera que ni quitar la razón ni hacerla la dueña absoluta, ¿no? Tiene muchas similitudes con Pascal, María Zambrano, es muy interesante la línea común de ambos pensadores. Entonces, ¿por qué
lo que quería decir, perdón, con Kierkegaard, pues que María Zambrano al final lo que plantea también es una nueva subjetividad y una nueva epistemología, ¿no? Está planteando una nueva manera de una nueva subjetividad que es una nueva objetividad, que es una nueva manera de mirar al mundo, que está planteando una nueva epistemología, es decir, cómo comprendemos el mundo que nos rodea, cómo comprendemos aquello llamado como la realidad, ¿no? Es decir, al final, toda la obra de María Zambrano al final es un aprendizaje para mí sobre cómo escuchar y cómo ver que es un mirar, ¿no? Que es un mirarse al mismo tiempo, ¿no? Un verbo muy de ella. Entonces, al final está planteando una nueva manera de afrontar la realidad. Es decir, hay como una ontología, epistemología y metafísica como todo mezclado constantemente a través del estilo, ¿no? Al igual que Kierkegaard, el propio estilo de escritura está proponiendo una epistemología, está proponiendo una subjetividad, está proponiendo una ética, ¿no? Al final, porque toda la obra de Zambrano, que para ella, sobre todo, quizás lo que podamos ver más de su ética, que se entrelaza entre toda su obra, es una ética del convivir, ¿no? Que no del tolerar, ¿no? Para ella el pilar último y fundamental será el de la misericordia, no, que es muy importante también, sino el de la caridad. Ay, madre, que no me sale ahora. Bueno, que es básicamente la capacidad de entablar una relación con lo otro como lo que es aquello que es lo otro, ¿no? Y el otro fundamental que está en Zambrano es el propio ser, ¿no? En esa relación completamente diabólica, ¿no? Me gustaría decir, como diabólica en un sentido rollo demoníaca, ¿no? Súper platónico, ¿no? En esta relación que hay de choque constante, ¿no? Entre lo que es el ser y la vida, ¿no? Entre el mito del yo y cómo nos relacionamos con él, ¿no? Sobre todo entre el ser y la vida. Tiene un capítulo espectacular en Los Bienaventurados donde habla de la sierpe de la vida, ¿no? Donde hay unas entrañas, donde hay unas raíces, que es lo que sostienen el alzarse, ¿no? Que para María Zambrano el volar, el ascender siempre será un ahondar, ¿no? En ese sentido me recuerda muchísimo a justamente antes del momento magnífico y brillante de la visión del enigma en el Asuelo Zaratustra de Nietzsche, precisamente cuando habla que el bajar es un subir, ¿no? Donde el descenso es un ascenso, ¿no? Y para Zambrano, pues eso es fundamental en el desarrollo vital, ¿no? Donde se entrelazan un poco el dolor y el placer, y donde se entrelazan el ahondar en la entraña, en la herida metafísica fundamental del ser humano, en este ser arrojado al mundo, sobre todo en el saberse alguien, ¿no? En este ser algo en el puesto del cosmos, ¿no? Que heredera fanática ya del pensamiento de Max Scheler, pues en este saberse alguien en el cosmos, en esta relación de saberse alguien pero no saber quién se es, ¿no? Y precisamente en este saberse alguien y no saber quién precisamente se es, se debe ahondar en esa entraña para precisamente poder proyectarse como conato, ¿no? Para poderse proyectar vitalmente y si no, porque si no esta avidez de ser acaba siendo mortificada y acaba siendo muerta, ¿no? Y es eso, no sé. Creo que ya llevo un rato hablando de por qué leer a María Zambrano, me podría tirar horas, pero bueno, creo que hasta aquí está bien. Y ahora voy a hablar un poco de cómo leerla, ¿no? Entonces, ya queda claro el porqué, creo que es evidente que tenéis que ir a comprarse su libro o a hacer un PDF, lo que queráis. Y en el cómo leerla me parece que es fundamental, ¿no? María Zambrano hay que leerla de una manera muy deleuziana, digamos. O sea, hay que abrazar al autor, o sea, Deleuze decía, ¿no?, que no se puede ir con ojos críticos como de saberlo todo, por decirlo de alguna manera, a un texto, ¿no?, cuestionándolo antes de entenderlo, ¿no? Hay que precisamente abrazar al autor, ¿no? En este caso hay que abrazarla en todo lo que dice, en todo el texto, hay que darle todo lo que tenga de ti, toda esta capacidad, hay que entregarle incluso tu libertad, tu voluntad, para permitir ensoñarte con ella y entrar en ese mundo onírico con ella, y una vez la tienes completamente abrazada y permites que tu entraña y su prosa se fusionen, y una vez
la tienes dentro, la cuestionas. Por supuesto, yo no estoy de acuerdo con muchas cosas de María Zambrano, pero para poder sentirla y comprenderla hay un deber de abrazarla por completo, ¿no? No se debe leer como una filosofía al uso, pero tampoco se debe leer como una poesía o como una prosa. Hay que leerla, como lo que he dicho antes, como un pensamiento que es naciente, cuando se comprende y entra en nuestra conciencia, se genera en la entraña y se genera en la conciencia otra cosa más, ¿no? Hay que darle un soporte gráfico, mental, ¿no? A esta otra, y hay que leerla con belleza, con paciencia, con belleza sobre todo, ¿no? Por esa manera no se le puede leer saturado, ¿no? Sería una indigencia, ¿no? Yo recuerdo con libro El Claros de Bosque que no podía soportar leer más de 10-15 páginas seguidas por la cantidad de razón poética, por decirlo de alguna manera, que había contenida ahí, ¿no? Entonces eso, hay que verla con mucha paciencia, con mucha cautela, intentando no sacar argumentos racionales de ella, sino abrazarla por completo y luego ver qué nos ha quedado, ¿no? Porque al final la enseñanza que nos queda de Zambrano es una sensación, es una amalgama de sensaciones, es un mirar, es un ver, es un escuchar y poca cosa más, ¿eh? Y unos conceptos evidentemente fundamentales, ¿no? Pero en esencia, para mí lo fundamental que hay que sacar de ella es una experiencia y es una sensación que es una obertura, ¿no? Es este clic que una vez se expande, este espacio de conciencia no se puede volver atrás, ¿no? Y una vez eres captivado por ella, ya no puedes volver atrás y hay ciertas cosas que no puedes obviar, ¿no? Y precisamente es eso, ¿no? Y bueno, en su lucha por ya he hablado mucho de ella y hablaré más en profundidad en cada libro, pero bueno, vamos a ir un poco en qué orden hay que leerla. Bueno, hay, parece que existen todos los libros. Hay como muchísimas maneras de adentrarse en su pensamiento y voy a hablar un poco dependiendo de qué tipo de lector, ¿no? De lectora seáis, qué manera me parece la más adecuada o la más interesante, o quizás os voy a pintar aquí una especie de mapa, una especie de cartografía de aquella manera para que ya decidáis libremente o no adentraros en X o Y libro, ¿no? Bien, para que ya se sabe que yo no recuerdo en qué orden leía María Zambrano, tan solo recuerdo que la empecé a leer con Delirio y Destino. Precisamente, Delirio y Destino es quizás su obra más novelesca, más autobiográfica, completamente delirante, ¿no? Porque ella dice, ¿no?, que si acaso no toda autobiografía debe también tener los delirios, ¿no? Es lo primero que leí y me quedé completamente enamorado de la prosa que hay en este libro. Especialmente, ya he leído esos párrafos 1000 veces, ¿no? Pero cuando el espacio de Atsum, cuando habla del desnacer absolutamente, ¿no? De su infancia, del cerezo, del rocío, de la luz, de Andalucía, de Madrid, de la meseta, es espectacular. Este libro explica básicamente el estadio previo a la Segunda República, cómo está ella, y luego desde el exilio, ¿no? Y ahí en La Habana, donde escribe este libro. La historia de este libro es interesante, lo escribe para unos premios que da Ginebra Europea, pero este libro me parece muy interesante si queréis empezar, si os interesa un poco desde un punto de vista historiográfico su persona, aunque tampoco es muy relevado, o sea, tampoco explica mucho de eso, pero si... sobre todo, perdonad, es que son las 9 de la mañana y llevo despierto desde la 1 de la noche. En Delirio y Destino, sobre todo si os interesa algo así como una autobiografía suya, es una manera muy interesante de adentrarse en su pensamiento desde el punto de vista más personal, ¿no? Con un estilo súper depurado, súper bello, súper personal al final, ¿no? Un libro muy, muy, muy recomendado, si os interesa todo esto que os he comentado. Luego, El hombre y divino. De este libro ya comenté que el primer vídeo abordo principalmente este libro, y los otros dos vídeos que hay de Zambrano abordo El hombre y lo divino. Su obra quizás más de carácter, más de obra filosófica tocha, de toda la vida, de sus, no sé, casi 500 páginas, abordando un tema. En este caso aborda la relación del hombre con lo divino y lo sagrado, los dioses, Grecia, las ruinas, los templos, todo esto, ¿no? Libro que me parece interesantísimo. Quizás es un libro más comprensible, ¿no? Después porque Delirio y Destino ya es un poco más poético, y si os gusta la poesía, lanzaros también, ¿eh? Pero en El hombre y lo divino es quizás un libro más que si estáis acostumbrados a leer como ensayo, no ficción, sociología, antropología, filosofía, pues quizás recomiendo este libro.
sigue teniendo sus destellos de belleza, sigue teniendo sus destellos de poesía, de razón poética, los sigue teniendo, por supuesto, pero no es el peso fundamental del libro, ¿de acuerdo? Es un libro de carácter más teórico, pero sigue teniendo todos estos momentos, ¿eh? Entonces, si os interesa como el tema de los dioses, Grecia, ahí para mí, solo por el capítulo de las ruinas ya vale la pena leer el libro porque es un capítulo espectacular. Luego, como habla de Nietzsche, de los dioses griegos, del nacimiento de los dioses. Es un libro como muy interesante si os interesa la figura de los dioses, que recomiendo muchísimo, ya tengo 2 vídeos sobre él. Entonces, otra manera de entrar es por la parte poética, y en este caso tenemos 3 libros que para mí se deben leer como uno solo casi, que son Claros del Bosque, de la Aurora y Los Bienaventurados. Claros del Bosque es quizás la razón poética en su máximo esplendor, es lo máximo, la prosa más poéticamente filosófica que vais a encontrar de Zambrano. Es un libro extremadamente exquisito, depurado, milimétrico, extremadamente bello, extremadamente oscuro, tenebroso, de las tinieblas. Cuesta mucho de leer este libro, ¿de acuerdo? Es un libro espectacularmente precioso y la preexistencia del amor, es increíble este libro, ¿de acuerdo? Pero es muy abstracto, es un libro muy abstracto que hay que estar un poco acostumbrado a leer a María Zambrano. A mí me costó muchísimo y ya había leído bastantes cosas suyas, ¿eh? Es un libro muy abstracto, muy extremadamente poético, pero que quizás lo vais a leer, vais a entender poquísimo, pero os vais a quedar con 4 sentencias lapidantes que os van a penetrar el alma, que os van a coger como una daga, os van a coger las entrañas, os van a abrir, a rajar, a expandir, y os van a salir unas raíces para que van a ver del pozo del agua que vais a flipar, ¿de acuerdo? Pero es un libro que mucho cuidado, y es un libro que recomiendo leer a medio camino de Zambrano y para cerrar la lectura de Zambrano, ¿de acuerdo? Porque yo, si tuviera, lo he dicho antes, ¿no? Pero no lo he dicho antes, lo he pensado antes de grabar el vídeo. Si tuviera que releer algo de María Zambrano en bucle, que es lo que voy a hacer, serían estos 2 libros, ¿de acuerdo? Y quizás también La tumba de Antígona. Pero especialmente estos 2 libros, ¿no? Porque me parece donde hay toda la chicha poética y es un flipe, ¿de acuerdo? Es un enseñarse, es completamente delirante leer estos libros. Pero cuidado con Claros del Bosque, ¿de acuerdo? Y de la Aurora, para mí es extremadamente bello, es quizás mi libro favorito suyo. Sigue teniendo esta poética tan potente, pero es más comprensible, mucho más comprensible que Claros del Bosque, ¿vale? Entonces, estos 2 libros son 2 libros que me parecen espectaculares. Si estáis muy acostumbradas o muy acostumbrados a leer cosas poéticas y abstractas de carácter poético, yo le daría un intento, pero no os asustéis si no entendéis, ¿de acuerdo? Entonces, si no podéis, vais a Delirio y Destino o El hombre y lo divino y luego vais a estos libros y lo vais a flipar que no veas, ¿de acuerdo? Y por último, Los Bienaventurados, que es para mí el tercero que completa este libro, aparte son así como en orden cronológico. No, mentira, este está escrito antes que este, lo siento, pero para mí este se debe leer el tercero, ¿de acuerdo? Es un libro que me parece increíble, especialmente los primeros capítulos. Al final es muy interesante también, donde habla de la esperanza, de la figura de la filosofía, de lo que es un aventurado, del filósofo. Capítulos muy buenos, pero para mí me encantan el primero de todos, El árbol de la vida, donde habla de lo que he explicado antes, de la sierpe, de la entraña, del pozo, de esta relación dialéctica rara, de negación y afirmación que hay entre la vida y el ser. Aquí creo que está muy bien explicado, y además tenéis aquí toda su explicación del exilio, ¿no? Que el exilio es un tema que ronda por completo toda su obra, pero aquí está extremadamente de manera muy acotada, en un capítulo breve abordada, ¿no? Es menos poética que estas 2, muchísimo menos, pero sigue siendo una escritura también ya más madura. Todo lo que está escrito a partir de los años 70 por ahí, son libros donde la escritura poética está ya muy depurada y es increíble, ¿de acuerdo? Entonces tenemos esto. Y por último, si os gusta mucho el teatro, o os gusta mucho la figura de Antígona, os recomiendo La tumba de Antígona, con todos sus ensayos, ¿no? Zambrano estuvo toda la vida escribiendo sobre Antígona, sobre la figura de Antígona, y aquí tiene también la obra de teatro que escribió ella, La tumba de Antígona, donde da la vuelta por completo a Antígona, ¿no? El planteamiento quizás principal de María Zambrano en Antígona es aquella persona que le es arrebatado el ser desde nacimiento, ¿no? Básicamente. Y ya entenderéis por qué esto cuando hayáis leído a María Zambrano. Libro espectacular,
haré un vídeo sobre Antígona, la figura de Antígona, basándome sobre todo en María Zambrano, pero también en la lectura original de Sófocles. Pero nada, tremendo. Si queréis entrar por el teatro, es otra opción muy interesante. Luego, tengo aquí varias cosas. Si os interesa el tema de la política y demás, tenéis el libro de Horizonte del Liberalismo, que yo pensé que no me iba a gustar nada y al final me acabó encantando sorprendentemente, donde hace una propuesta política, ¿no? Donde hace una crítica para mí muy fuerte al propio liberalismo, ¿no? Curiosamente, aunque ella propone un liberalismo de un carácter más socialista, ¿no? De un carácter más humanista sobre todo, ¿no? Un liberalismo quizás más de carácter español que anglosajón, muy poco protestante. Y básicamente hace un análisis del liberalismo, de su historia y de por qué la crisis, ¿no? de que tenía a principios del siglo XX el liberalismo. Muy interesante, podemos empezar a entrever aquí, es el primer libro que escribe en el año 29, y aquí se puede empezar se ven las primeras pinceladas de lo que va a ser su razón poética y su propuesta filosófica en defensa de la poesía, de aquello más irracional en virtud de lo racional también, ¿no? La propuesta clásica de María Zambrano, donde la razón tiene que pasar por el corazón, ¿de acuerdo? Si no, mal asunto. Pero si os interesa un poco más el tema de la política y tal, es un libro que a mí me sorprendió gratísimamente. Eso sí, está bien escrito, pero no se acerca a los niveles de poesía de demás. Y luego tenemos aquí otros textos, luego tenemos aquí Pensamiento y poesía en la vida española. Si os gusta el tema de España, ¿no? Si os gusta el tema de la guerra civil, de un poco... Aquí reflexiona sobre por qué un tema que aparece mucho en su obra, que es el por qué España precisamente no ha sido un lugar de muchos sistemas filosóficos, ¿no? Aparte de Suárez y demás, porque ha sido siempre un lugar donde el pensamiento ha estado en la novela, ¿no? Quizás la mayor obra del pensamiento español es el Don Quijote, ¿no? O en breves ensayos, o en lo periodístico, ¿no? Es una temática que aborda Ortega también, ¿no? Aunque Zubiri es una excepción, pero ya es de su tiempo y ella tiene una admiración por Zubiri, pero bueno, da igual. El caso es que es un texto que está muy bien si os interesa sobre todo el tema de abordar la razón, la relación de la razón, la poesía, la historia. Es unas conferencias que dio ya una vez exiliada. Y por qué básicamente, pues eso, ¿no? Cómo se relaciona estos temas con el tema de España, ¿no? Es un libro que está bastante bien, como veis tiene un montón de notas. Pero eso, yo os lo recomiendo para más adelante, ya si queréis entrar en su pensamiento. Y por último, yo por ejemplo, no me gusta nada empezar leyendo a los autores con cosas fragmentarias, con colecciones de ensayos y tal. Por eso siempre me ha costado mucho entrar en Ortega, ¿no? Porque me cuesta mucho leer fragmentos de ensayos y tal. No es mi tema favorito, me gustan libros más completos. Y en el caso de María Zambrano, pues tenemos aquí los intelectuales en el drama de España, donde básicamente tiene varios ensayos, para la redundancia, durante la época de la Guerra Civil, ¿no? Sobre pues, cosas de actualidad, distintos intelectuales. Tiene aquí al final toda una antología poética de que ella había hecho sobre Lorca, colecciones de poemas sobre Lorca, que ella hizo la propia antología, hizo el prólogo, habla sobre Unamuno, ensayos, pero aborda muchísimo la cuestión hay un ensayo sobre Séneca, pero Antonio Machado también muy importante, pero aborda mucho el tema de España, ¿no? Entonces, es un tema que me cuesta un poco y me satura, o sea, me interesa, pero me satura muchísimo. Entonces, pues nada, lo recomiendo ya si queréis adentrar en el pensamiento de ella. Y por último, hacia Un saber sobre alma, que también es una colección de ensayos. Lo que pasa es que estos ensayos son muy buenos, ¿de acuerdo? O sea, quizás no todos, pero hay unos cuantos especialmente. Recomiendo muchísimo. ¿Dónde estás? Aquí. El de Hacia un saber sobre el alma, su introducción, que es muy buena, y este de por qué se escribe es increíble, ¿no? Empieza así: escribir es defender la soledad en que se está. Tiene una teoría súper interesante de la escritura, ¿no? En la cual para ella el público se genera antes que la autoría, una teoría también del significado de la autoría, por eso del secreto. La verdad es que por este ensayo es increíble. Luego, ¿qué ensayo más es muy bueno? El de Poema y Sistema está muy bien también. Y por último, el texto que lo subí otro día a Twitter, y eso es una barbaridad, que es el de... ¿Dónde estás? Ah, aquí estás. Diótima de Mantinea. Espectacular. También escritos, no, es lo que he dicho antes, no tan abstractos, no tan poéticos, pero sí muy bellos, sí muy interesantes. Y es un libro que recomiendo, pero
si os interesa, pues eso, el tema, por ejemplo, del tema de la escritura y demás, es un libro que recomiendo, que es un libro que es muy bueno, está muy bien, ¿eh? Y por último, de la lectura secundaria, bibliografía secundaria, que es de Miguel Morey, que es un autor espectacular, un filósofo está aquí increíble, que su biografía de Nietzsche me fascinó, todo lo que de él me parece increíble, y es el único autor que he visto que aborda a María Zambrano como se merece, y leí lo primero que tiene, la introducción, y flipé. O sea, flipé en colores, me parece increíble todo lo que propone sobre María Zambrano, cómo escribe sobre ella, cómo la aborda, me parece increíble, la verdad, ¿eh? Es un libro fascinante, pero claro, ¿cuándo leerlo? Pues cuando os apetezca ampliar cosas secundarias sobre María Zambrano, haber leído ya unos cuantos libros suyos, yo creo, y eso es lo que os diría. Y nada, decir que me hace muy feliz cuando gente me envía fotos o sube cosas de María Zambrano y me dicen, oye, me he empezado a leer a María Zambrano, no sé qué. Me hace muchísima ilusión colaborar en que se lea esta autora, que me parece fascinante, me parece increíble, me parece riquísima, y sobre todo me parece que tiene mucho que decir hoy en día, y es una pensadora, ¿no? Quizás única, ¿no? En su carácter extremadamente única, y creo que estas perlitas siempre hay que recuperarlas. Nada, dicho esto, espero que os fascine tanto a María Zambrano como a mí. Estoy un poco delirante porque es lo que he dicho, ¿no? Llevo despierto desde la 1 de la mañana y me estoy ahora pasando un calor que no veas. Habrán más vídeos de María Zambrano. Cuando aborde libros concretos ya lo haré con más belleza y con más poesía y demás. Pero eso es lo que os diría, ¿vale? Cuidaos mucho, os envío un abrazo enorme y un beso gigante. Chao, chao.